Dale. Hola, Valeria León, ¿cómo estás? Tomando mate. Bien, muy bien, Ariel, ¿vos cómo estás? Bien, muy Sí, acá contento con el mate, de... el compañero. Qué lindo. Contento de estar compartiendo, Valeria, con vos y con todos los estudiantes del Departamento de Artes Musicales de UNA, donde estamos haciendo un seminario, como te comenté, un seminario de introducción a la musicoterapia, que tomamos también elementos para la educación musical que siempre es un punto de tensión, pareciera, la educación musical en el contexto de la educación especial, con la musicoterapia. Así que es un tema que para nosotros es importante, más allá de que estamos trabajando temas específicos también de la musicoterapia. Bueno, Valeria, antes que nada quiero presentarte en tu rol de profesora, que sos graduada como profesora de artes en música, sos especialista superior en enseñanza de la música para la educación especial, también sos música, obviamente, intérprete. Creo que tenés un grupo, haces música para niños o algo de esto, ¿verdad, Valeria? Sí, sí, ahora mi tarea docente estoy abocada totalmente, pero hace unos años participé de grupos de música que tocábamos en escuelas. Muy lindo, sí, sí. Y qué importante que es, ¿no? Cuando el docente también hace música y está verdaderamente en la producción artística. Bueno, en tu caso sos música artista, intérprete, y trabajás también en la formación, porque estás como docente didáctica en el Conservatorio Juan José Castro, estuviste en Escobar, en San Martín, en fin, tu andar es importante en lo que hace a la formación de profesionales. Incluso en el FLADE, Foro Latinoamericano de Educación Musical, creado por Violeta de Gainza, en donde sos tallerista y realizás también talleres en toda la Argentina, siempre dentro de la capacitación para profesores de música. Así que para nosotros es realmente muy lindo que compartas este pequeño espacio, ¿no? Acá la intención es que nos cuentes algunas cosas que vos creas importantes, ya que nos has regalado y los estudiantes van a tener la posibilidad de ver unos videos que vos preparaste con recursos que utilizás con las poblaciones de niños en la educación especial. Trabajás específicamente con niños con ceguera y con trastornos motores, de discapacidad motora. En principio me gustaría que nos cuentes un poco qué significa para vos ser docente de música en educación especial. ¿Cuál es un poco, diríamos, cuál es la incumbencia como docente? Buenísimo, bueno, muchas gracias por la invitación. Yo creo que leíste todo mi currículum y que recién empiezo, hace 12 años que doy clases, pero me encuentro con todos los años tratando de capacitarme, de estar atenta, de participar de los talleres de FLADEN, tanto como alumna y en algunas oportunidades dando talleres, así que te agradezco mucho. Y bueno, para mí significa poder participar del proceso de musicalización, acompañar ese proceso junto a los alumnos, tanto en las escuelas que a veces mal llamamos escuelas comunes o convencionales, con proyectos de inclusión, como en la escuela especial, como vos bien dijiste, tuve la oportunidad de trabajar 5 años con poblaciones con ceguera o disminución visual y aprendí mucho y participar activamente de ese proceso, eh, armando obras, cantando, haciendo arreglos, pensando. La verdad que es muy lindo. En cuanto al trabajo con ceguera, intervenir en el proceso de formación corporal, quizás algo que pasa mucho en estas poblaciones es que no miran al frente, no tienen su cuerpo predispuesto para el canto y la respiración, quizás tienen una postura un poquito más encorvada, y eso hace que la voz esté como para adentro, que sea una emisión vocal quizás que no se escuche, y bueno, poder trabajar en el proceso de musicalización a través del canto, de actividades lúdicas, de juegos, eso es muy enriquecedor. Y enriquece también el trabajo en las escuelas convencionales, con los proyectos de integración, quizás en un primero o segundo grado, en donde están todos los chicos y chicas, participar, poder llevar a un alumno que cante y muestre, que cante a voces, y eso es muy enriquecedor para los dos lugares. Esto que decís que es muy importante, ¿no? Porque a veces como profesores de música tendemos a buscar el recurso, que copiar un recurso y llevarlo rápidamente para salir del paso en las necesidades del aula, y lo que vos estás trayendo
es esta necesidad de observación que tenés como docente para ver qué es lo que se necesita según ese niño real y concreto que tenés ahí adelante, más allá de que los recursos que quizá nos llegan por vía de otros que lo han puesto en práctica y les pudieron haber dado resultado, siempre nos van a servir, porque digamos, tenemos ahí un modelo posible, pero no el modelo como que es lo excelente que tiene que ser eso, sino eso que recibimos como una posibilidad, pero para tenerla ahí y observando el niño concreto con sus demandas, sus necesidades y sus deseos, ver nosotros como docentes qué es lo que podemos ir haciendo, ¿no? En este caso, crear lo necesario para ese niño, esa niña o esos niños, niñes, como se dice, ¿no? Que tenemos ahí con nosotros. Y la otra cosa importante que me parece que estás diciendo, ¿no? ¿Cómo te encontrás cuando estás con un niño ciego, una niña ciega, con una postura corporal determinada, con un modo determinado de vincularse, donde las señales que por lo general tenemos los profesores, que es la visión y ver, digamos, qué nos devuelven ese feedback, aquí no aparece, quizá empezar a encontrar otras señales que nosotros podamos recepcionar para devolverle, ¿no es cierto?, a estos chicos eso que están necesitando, ¿no? Un cuerpo, como vos recién nos mostrabas, cerrado, de repente va a ser un cuerpo que si no es trabajado para que se sienta confortable, va a traer otros problemas. Entonces, vos como profesora de música decís, les das herramientas para que puedan cantar, respirar, y esto naturalmente los va a ubicar en una postura que los va a mejorar para el canto y al mismo tiempo, digamos, los va a mejorar para la vida, ¿no? Y acá va la pregunta que te quiero hacer, digamos, ¿y estás haciendo musicoterapia en ese momento, Valeria? Y como educadora musical, la verdad es que hasta llegar al postítulo, que fue mi graduación máxima, nunca me hice ese planteo. Siempre creía y creo y sigo apostando que estoy haciendo educación musical, que estoy haciendo música, actividades prácticas, que acompaño ese proceso. Pero bueno, una vez que empecé a transitar el postítulo, a tener contacto con el material de musicoterapia y bueno, a conocerte a vos, Ariel, que tenés un gran recorrido en la musicoterapia, quizás empecé a pensar eso y hoy sigo sosteniendo que hago educación musical. Sí soy consciente que beneficia, ¿sí? Que tiene un montón de beneficios que la musicoterapia toma y desarrolla, pero creo que estoy haciendo educación musical y también me retroalimento yo misma. Con poblaciones con ceguera aprendí a abrir mi campo de sentidos, ¿sí? Somos seres muy visuales, de hecho estamos en una entrevista en donde nos estamos viendo, vemos los gestos, y mi trabajo como educadora musical en poblaciones con ceguera o disminución visual me ayudó a abrir otros sentidos, a poder trabajar desde otros lugares y a vernos como seres completos y no tan visuales. Claro. Y decime, Valeria, y un poco, bueno, vos nos vas a dar unos recursos que van a estar subidos al campus virtual para que todos quienes cursan este seminario pues puedan ver tus propuestas e incluso es un enlace hacia un canal de YouTube que vos tenés, de forma que también podrán hacer contacto en la medida en que se necesita contigo. Eh, ¿Hay algún, alguna base que vos decís, bueno, para trabajar con niños con ceguera básicamente me interesa tal cosa, con objetos o con instrumentos? ¿Hay algo específico que te resulte importante comentarnos o directamente nos derivás a que veamos y que, bueno, en todo caso, cuando nos encontremos en un Zoom con todos, te pregunten alguna cosa, ¿no? Claro, quizás la base sería estar muy en contacto con la bibliografía. Yo creo que nos acompaña un montón de bibliografía, tanto desde el lugar de la educación musical como desde la musicoterapia. La verdad es que hoy en día que volví a leer y a conectarme con los libros, la pandemia nos ayudó un poco a eso, también a no estar tanto en las pantallas, puedo pensar ese recorrido y tengo siempre bibliografía de cabecera ahí al lado en la mesita de luz para consultar y repensar, que podrían ser algunos materiales
del profesor Pedro Voltrino, que nos acompaña en la capacitación del postítulo, o por ejemplo de la maestra Violeta de Gainza, que tiene un montón de libros y varios artículos. Particularmente, me parece que sustentan los videos estar en contacto con las pedagogías un poco más abiertas, como las pedagogías Montessori, o el material de la escuela Waldorf, que trae la naturaleza, ¿sí? Al ser, lo acerca. Debería ser al revés, deberíamos haber estado siempre en contacto con la naturaleza y no estar despegados, no relacionados. Bueno, ahora nos invita a volver, y esas pedagogías acompañan, y creo que son fundamentales para ver con el video, y los videos, si no queda como el recurso por sí mismo, parece una receta, queda despegado el video, y lo más importante es generar la curiosidad, ser curiosos, ese recurso que les va a llegar a través de los videos que mencionaba Ariel, que hice con mucho amor para ustedes, que sea un recurso crítico, que ustedes lo puedan ver y decir, bueno, ¿y qué pasa? ¿Puedo probar esto? ¿Puedo cambiarlo? ¿Y si no hago esto, qué pasa? Eso me parece que es la base. Obviamente siempre, como vos dijiste, tenemos algunas actividades que llegan un poco más a buen puerto, digamos, que nosotros salimos de dar la clase y decimos, nos fue bien, qué lindo, nos da ganas de volver a hacerlo, pero creo que eso, y empezar por el recurso que tenemos, que es la voz, el cuerpo, la palabra hablada, la rítmica de la palabra, el pulso, y después sí, con tiempo podemos pasar a construir instrumentos. Hoy en día es muy bueno construir instrumentos con la familia, ¿sí? Con poblaciones con necesidades educativas especiales, siempre la familia es nuestra base, es nuestro nexo, y va a ayudar a la construcción de instrumentos, a juntar el material, a poder limpiarlo en conjunto. Otro apoyo muy grande son las maestras que transitan con nosotros, las maestras de sede, las preceptoras, van a colaborar en todo ese reunir el material y que se convierta en un instrumento, y nosotros poder darle la aplicación y el uso en las obras musicales, en las obras instrumentales. Interesante. Nombraste como la herramienta del profesor de música y de los recursos, ¿no? Los recursos en el sentido de las actividades a las cuales recurrimos. En este sentido me parece interesante hablar del recurso, y como vos bien dijiste, no como una suma de actividades que no tienen sentido, que se hacen simplemente por hacer, sino encontrar el eje, el sentido que tiene el recurso dentro de un contexto, como muy bien dijiste, de musicalización, ¿no? Al sujeto, en este caso, del aprendizaje. Eso desde nuestro lugar como docentes. Pero dijiste también que la herramienta sería la voz, ¿no? La voz cantada, la voz hablada, hablaste de la palabra, el objeto, diríamos, porque hablaste del instrumento musical, el cuerpo, ¿no? Que sería una tríada como central en el trabajo del docente de música. Ahora, ¿cómo trasladamos esto mismo a la otra población, que para vos es también tu especialidad, ¿no? Que son los niños con trastornos motores? Fundamentalmente porque estamos hablando del cuerpo, te hago esta pregunta. A ver, ¿cómo nos caracterizás esta población y cómo caracterizarías tu acción docente con esa población? Bien, buenísimo. Bueno, en realidad, digamos, cuando pasamos quizás a pensar en una escuela, en una población de neuromotores, ya el imaginario nos viene la silla de ruedas, nos viene el imaginario de, bueno, podrá tocar un instrumento, no podrá hacerlo, empezamos como a pensarnos, nos invade el miedo quizás, y creo que lo más importante para poder musicalizar y trabajar con estas poblaciones es preguntarle al alumno, llevar un instrumento y preguntarle, bueno, toma, tócalo, vos podés con esta mano, con esta no, con qué te viene mejor, es pesado, necesitas un instrumento más pequeño, otro más grande. Trabajar mucho preguntando y pidiendo permiso al cuerpo del otro, ¿sí? Para hacer las actividades. Quizás como seres somos así de toquetones, nos acariciamos, nos abrazamos, estamos todo el tiempo con el contacto, pero siempre tener ese cuidado y pensar, porque ese cuerpo transita muchas veces sin quererlo, por los familiares o por las maestras o los acompañantes, transita que no se les pide tanto permiso para tocarlo, se los traslada a un lugar, se los baja de la silla, ¿sí? Y se los deja en otro lugar. Entonces es muy importante que en la clase de música, por generar empatía y vínculo,
para que las propuestas musicales empiecen a sonar, pidiendo permiso. Bueno, y una vez que pedimos permiso se empieza a abrir todo y bueno, trasladar, ahí sí que es muy necesario el tema de los objetos, que quizás sean objetos accesibles en el material, mucho plástico, quizás no es tan amigable con el medio ambiente, pero que se pueda lavar, que se pueda adaptar y agarrar a la silla, que no se mueva de la silla y salga rodando. Bueno, los A engrosadores en eso baquetas, en es videos vamos a... a lo que le llamás las adaptaciones que se hacen con los objetos según las posibilidades de manipulación que pueda tener el sujeto, el niño, la niña. Exacto, a las adaptaciones de acceso a los instrumentos. Sería como un cotidiáfono, lo llamaría Yuitakowski, como, digamos, un objeto que pueda tener varios usos y que el principal sea el uso musical, que suene, que se pueda hacer un ritmo. Por ejemplo, podría ser un vaso de plástico, ¿sí? Y comenzar. Primero, y toda la parte de improvisación y exploración creo que es lo más importante, que no sé si quedó en claro en los videos, por eso lo traigo a cuento ahora. Primero necesitan una etapa muy grande para improvisar y poder ponerse en contacto y ver qué sonidos se pueden sacar en los instrumentos. Que quizás esa etapa en los jardines de infantes solemos hacerla, siempre en las clases de música, en sala de 2, de 3 años, y bueno, darnos ese espacio, esa etapa, y a partir de la repetición de todas las clases, acercarse a esos objetos y usarlos con un uso musical, van a empezar a salir los ritmos, las canciones, etc. Claro. Es decir, una etapa de exploración que es indispensable para luego ir concientizando el uso, ¿no? Lo que nosotros conocemos como el juego, que es esta posibilidad de organizar creativamente ese material que tenemos a disposición. Creo que un poco esta es la orientación que vos estás ofreciéndonos, ¿no? Llevar el juego al aula para justamente desarrollar la creatividad, en este caso sería a partir de la improvisación. Yo conozco, porque te he visto trabajar y sé, digamos, de la calidad del material con el que vos te manejás, con el material sonoro, pero me gustaría que si pudieras, nos hables un poco de esto, nos digas, ¿no? Es decir, a veces pensamos que cuando hablamos de cotidiáfonos, que en realidad cotidiáfonos es un libro que creó Judith Lakosky, que vos nombraste, a veces se le dice cotidiáfono a cualquier objeto que uno crea, ¿no? Y sin embargo, un cotidiáfono es ese. Luego podemos trabajar con objetos creados por fuera de los cotidiáfonos. Y muchas veces se pretende que, bueno, con tal de que podamos hacer algo, cualquier cosa está bien, hablando de objetos sonoros o materiales de descarte. Digamos, ¿cualquier cosa está bien, Valeria, para crear objetos sonoros? ¿O hay algún requisito que a vos te parece importante, como música que sos? Claro. Y bueno, con eso, como buena libriana, me pongo muy, muy filosa. Me parece que no está bien cualquier cosa, sino que tiene que sonar como un instrumento musical, ¿sí? Me parece que el límite de excelencia es la calidad del instrumento musical, porque sea de plástico o porque esté hecho de manera casera, no quiere decir que tenga que sonar mal. Y eso me parece que es el límite. Hoy por suerte contamos con muchos videos y tutoriales que están dando vueltas en las páginas web, que después se los puedo pasar, de cómo hacer el instrumento, de cómo probar, y con simples herramientas y con las habilidades que tenemos los músicos se puede lograr. Los alumnos de un año al otro en trabajar en talleres de construcción activa empiezan cada vez a pulir más eso, y empiezan a quedar cada vez más afinados, por ejemplo, trabajar con un afinador, con una varilla con marquitas, pensar en, no hace falta hacer toda la escala, si no puedo conseguir toda la escala por problemas técnicos, sino, bueno, puedo hacer 2 sonidos bien afinados, distintos, grave y agudo, o una quinta, o una tercera, me manejo con esos 2, y como educador pienso el arreglo y la obra necesaria para adaptar esos 2 instrumentos y que suenen. Eso creo que es lo más Claro, importante. claro. Y Claro, no es el perdemos de vista espíritu lo de... que dijiste al inicio, es decir, entras como objetivo en un proceso de musicalización. Y el proceso de musicalización, que muy bien la maestra Violeta Gainza nos enseña,
implica un momento de movilización de esa música que como energía moviliza permanentemente y metabolizando nos da la posibilidad de expresar, y una etapa de musicalización, es decir, de impregnación en donde nosotros nos transformamos en agentes productores de la música. Y ahí está el educador musical que se interesa por esa población que tiene y sus necesidades, ofreciendo vías de acceso posible, pero no perdiendo de vista la calidad sonora, que es, me parece que esto es lo que rescato de lo que vos decís, es decir, no perder de vista eso que nos cabe en nuestro rol docente, independientemente de las problemáticas con las que nos encontramos. Sí, en toda escuela nos vamos a encontrar, como bien dijiste, con problemáticas de toda índole. Algunas le dicen escuelas comunes, bueno, que le digan como quieran, pero ahí también hay diversidad, ¿no? Y en estas también hay diversidad y están estas otras problemáticas que se suman, pero el músico está también con su objetivo de musicalizar y por eso quiero rescatar tanto esta prioridad que le estás dando al material y a la calidad del material que estás eligiendo, aunque sean materiales para crear instrumentos no convencionales. Esto me parece realmente importantísimo. Sí, que ibas a decir algo más, me Y parece. dale, lo que sumo a esto también quizás es poder emparentarlo a la estética que estoy buscando del sonido, porque si busco una estética más del siglo XX, quizás pensando en pedagogos como Self, Murray Schaffer o Brian Dennis, que buscaban una estética sonora, ¿sí? Más abierta, más amplia, con posibilidades de sonidos más rugosos, más ásperos, quizás mi construcción de objetos sonoros va a tender a eso y puedo enmarcarlo en esa estética. Quizás a eso llamamos que no sea cualquier cosa. Si estoy trabajando en una estética de una canción más tradicional, como un guayno, un carnavalito, en donde se espera escuchar la escala pentatónica y la rítmica de base, ¿sí? Quizás un instrumento que no pueda responder bajo esos patrones no sería esperable. A eso quizás podría ser ver, enmarcar qué estética voy a plantear, qué arreglo y qué instrumento puedo construir. En todo momento, por lo que concluyo de lo que estás diciendo, está el criterio del músico o de la música, en tu caso, detrás de toda acción que va a realizar, ¿no? Si te estás teniendo en cuenta con qué estética te vas a manejar, ahí está el criterio del artista, ¿no? Es decir, para ofrecerle a sus alumnos, desde ese criterio del artista, lo adecuado para que pueda, digamos, seguir ese proceso de musicalización. Esto es importantísimo en la tarea pedagógica. En la tarea, como decíamos, ¿no? Si bien hay algo, esto siempre va a resultar terapéutico. Todos quienes pasen por estos procesos, estoy seguro que van a estar bien. Y en este sentido, la terapéutica se convierte, digamos, en una cotidianeidad, en ese aprendizaje. En musicoterapia, que también buscamos el bienestar y que también ofrecemos herramientas para que el sujeto cree, no sé si contemplamos tanto las producciones musicales desde la perspectiva de los estilos y demás. Nos interesa el sujeto en la acción de crear discurso y ver él cómo se posiciona en su discurso, productor de su discurso, y ahí hay un punto que quizá lo corre de la tarea del docente, en donde esto está presente, ¿no? Tomar en cuenta el criterio estético y del estilo, y entonces la búsqueda de los materiales en función de esto, el docente lo tiene como en un primer plano. Un punto importantísimo de diferenciación, ¿no? En lugar del educador musical en el contexto escolar. Bueno, tenemos entonces los recursos que vos nos ofreciste con todo tu amor, como nos dijiste, y así lo vamos a recibir. Y cerrando entonces esta entrevista introductoria para esos recursos que vamos a observar, quisiera preguntarte si hay algo que te resulte importante contarnos para el entendimiento de estos recursos o en general de lo que a vos te resulte necesario comentarnos. Buenísimo, entonces para ir cerrando, algo que me parece muy importante es entender esto como un proceso. Usamos la palabra proceso de musicalización y quizás
a la vista de los videos, cuando ustedes los vean sueltos o aislados, parece un trabajo terminado, acabado, la actividad comienza y termina de esta manera, y en educación especial, tanto en poblaciones como con ceguera o con neuromotores, lo que va a pasar es que es un largo proceso, ¿sí? Tenemos que estar abiertos y ser pacientes a que a veces pueden pasar 1, 2 o hasta 3 años, ¿sí? Pensando en alguna población neuromotor quizás bastante más comprometida, ¿sí? Para poder tener resultados de los que nosotros esperamos y poder enmarcarlo en una obra, ¿sí? En un proyecto terminado, en lo que podemos llamar un acto escolar. Entonces, entender ese proceso como largo e ir disfrutándolo en el camino, buscando distintas herramientas, repitiendo las actividades, pensando en un cambio necesario, ¿sí? A veces ambas partes, los alumnos y nosotros necesitamos algún cambio en el arreglo, en la canción, en el formato de la clase, para no perder el interés. Excelente. El proceso... No sé si estás ahí, Ariel. Sí, estoy acá, porque hay problemas en la conexión, pero estoy y te escucho, ¿eh? Y se te escucha. Después vamos a ver, estamos grabando este material que luego vamos a subir al campus, así que luego veremos en la grabación y esperemos, y estoy seguro que va a salir muy bien la grabación. Y me gusta mucho que pongas énfasis en la palabra proceso, ¿eh? Un proceso continuo, un proceso en la vida, ¿no? En donde están las sucesivas transformaciones que vamos realizando sobre la base de las experiencias. Y que en el caso docente esas transformaciones son intencionales, el docente busca intencionalmente generar situaciones para modificar y lograr saltos cualitativos en los sujetos del aprendizaje dentro de un proceso y se van viendo resultados. A veces nos interesa llegar a un punto de llegada X, por ejemplo, traes el tema del acto escolar, importantísimo en las escuelas y estímulo muy importante para los alumnos que pueden mostrar lo que van realizando y son estimulados por sus papás, sus mamás, sus familiares o amigos que van a ver lo que hacen y los aplauden y eso realmente es muy lindo. Y también ese punto de llegada es un nuevo punto de partida para un proceso que continúa mientras continúa la escolaridad y luego que continúa en la vida. Así que te agradezco, Valeria, infinitamente este tiempo que nos estás regalando y te vamos a invitar, si es que te resulta posible, porque trabajas mucho, muchos días y en muchos horarios, te vamos a invitar para que vinieras en este mes de octubre a quizás dialogar con nuestros estudiantes del Departamento de Artes Musicales que hoy seguramente están mirando este video y tus recursos que ya nos enviaste para que pongamos en el campus. Así que muchísimas gracias, Valeria, y bueno, un saludo muy grande y una espera próxima para compartir una clase junto a todos los estudiantes. Buenísimo, muchas gracias, espero con mucha emoción ese encuentro, me siento muy agradecida por tu invitación, por participar en el aula con los estudiantes, siempre nos retroalimenta como docentes saber qué está haciendo el otro, y mucho más con vos que has sido uno de mis maestros formadores, y eso es muy importante para mí. Y a los estudiantes decirles que no tengan ningún problema en preguntarme lo que sea, cualquier duda. A veces nos quedamos con miedo de preguntar y decimos, uy, esta pregunta será adecuada, ¿no? Tomen nota de la pregunta y me preguntan lo que sea, y lo que no pueda contestarles lo investigamos juntos y vemos cómo llegar a buen puerto. Bueno, Valeria, muchísimas gracias. Un beso muy grande y ahora mismo ya voy cerrando la grabación. Hasta la próxima, nos estamos viendo. Hasta la próxima, gracias.